El siguiente video que veremos es sobre componentes electrónicos. Como introducción, gracias a tales elementos activos, la electrónica se constituye en una ciencia cuyo objetivo primordial es ser una perfecta herramienta para obtener, manejar y utilizar información. Cada circuito, ya sea eléctrico o electrónico, ha de contener por lo menos un componente pasivo que actúe como conductor y que provoque la circulación de una corriente eléctrica por dicho circuito. Entre estos tenemos la resistencia, propiedad de un objeto o sustancia que hace que se resista u oponga al paso de una corriente eléctrica. La resistencia de un circuito eléctrico determina, según la llamada ley de Ohm, cuánta corriente fluye en el circuito. Cuando se le aplica un voltaje determinado, la unidad de resistencia es el ohmio, que es la resistencia de un conductor si es recorrido por una corriente de 1 amperio, cuando se le aplica una tensión de 1 voltio. En estos también tenemos el condensador. El condensador es un componente pasivo que presenta la cualidad de almacenar energía eléctrica. Está formado por 2 láminas de material conductor de metal que se encuentran separados por un material dieléctrico de material aislante. Dispone de 2 terminales y están conectados a las 2 láminas conductoras. Entre todo esto tenemos el reostato. Son resistencias bobinadas variables dispuestas de tal forma que pueda variar el valor de la resistencia del circuito en que está instalada. Son capaces de aguantar más corriente. A las resistencias variables se les llama reostato o potenciómetro, con un brazo de contacto deslizante y ajustable. Suelen utilizarse para controlar el volumen de radio y televisores. Tenemos también el diodo, que es un componente electrónico que permite el paso de la corriente en un solo sentido. Los primeros dispositivos de este tipo fueron los diodos de tubo de vacío. Los diodos más empleados en los circuitos electrónicos actuales son los diodos fabricados con material semiconductor. El más sencillo, el diodo con punto de contacto de germanio, se creó en los primeros días de la radio, cuando la señal radiofónica se detectaba mediante un cristal de germanio y un cable fino terminado en punta y apoyo sobre él. En los diodos de germanio o de silicio modernos, el cable y una minúscula placa de cristal van montados dentro de un pequeño tubo de vidrio y conectados a 2 cables que se sueldan a los extremos del tubo. Tenemos también la pila, acumulador o batería. Son dispositivos que convierten la energía química en eléctrica. Todas las pilas consisten en un electrolito que puede ser líquido, sólido o en pasta. Un electrodo positivo y un electrodo negativo. El electrolito es un conductor iónico. Uno de los electrodos produce electrones y el otro electrodo los recibe. Al conectar los electrodos al circuito que hay que alimentar, se produce una corriente eléctrica. No puede volver a su forma normal una vez que la energía química se ha transformado en energía eléctrica. Es decir, que cuando las pilas se han descargado, estas se llaman las pilas primarias o voltaicas. Las pilas secundarias o acumuladores son aquellas pilas reversibles. Pueden ser reconstituidas pasando una corriente eléctrica a través de él.
También tenemos los transistores. Los transistores se componen de semiconductores. Se les ha incrustado pequeñas cantidades de materiales extrañas, de manera que se produce un exceso o una carencia de electrones libres. Entre esto tenemos el circuito integrado. La mayoría de los circuitos integrados son pequeños trozos o chips de silicio. Son de entre 2 y 4 milímetros sobre los que fabrican los transistores. El diseñador, al crear centenares de miles de transistores en un solo chip, situando de forma adecuada las numerosas regiones tipo N y P. Estos circuitos integrados son llamados monolíticos por estar fabricados sobre un único cristal de silicio. Los chips requieren mucho menos espacio y potencia, y su fabricación es más barata que la de un circuito equivalente compuesto por transistores individuales. En conclusión, los componentes electrónicos han venido evolucionando a través del tiempo, que cada día más pequeños y complejos son los circuitos eléctricos. Esto se debe a que los componentes son elaborados con finalidad de revolucionar los campos de las comunicaciones.